Muy buenos días. Continuamos entonces con nuestra clase, ya con la segunda parte del libro de Jueces. Ya esta es la clase 19, con esta serie de estudios la cual llamamos línea de tiempo. ¿Ya? Así que hoy vamos a hacer como un leve resumen de lo que la Mila nos comentó en la clase anterior, en la primera parte de este libro, y vamos a ver lo que vendría siendo el cuerpo, parte del cuerpo del libro de Jueces. Bueno, Mila nos comentó entonces que este era el segundo libro de este grupo de libros históricos encontrados en el Antiguo Testamento. Contiene 21 capítulos, ¿ya? Y el autor es desconocido, pero se le atribuye al profeta Samuel. Este libro cubre el periodo después de la muerte de Josué, y el establecimiento de la monarquía. O sea, está entre medio, después que muere Josué y cuando ya comienzan todo el periodo de los reyes. Ahí está el periodo entonces que cubre este libro. Este libro sucedió entre el año 1050 a 1380 a.C., pero no se sabe con exactitud cuándo se escribió, pero pudo haber sido entre el 1050 al 1100 a.C., ¿ya? Cuando Josué entonces distribuyó las tierras, nos comentaba la Mila el otro día, Dios también le dijo que tenía que considerar las tierras que todavía no estaban tomadas, ¿cierto? Porque Él se las iba a dar. Por lo tanto, al momento de designar cada territorio a los clanes o a las tribus, ¿cierto? También se consideraron esas tierras. Así que hoy vamos a ver un poquitito un mapa. Ya, este mapa que está un poquito como detallado según lo que dicen Jueces capítulo 1, más o menos de los territorios en que aún estaban morando los cananeos, ¿ya? Ahí les hice este mapa para que se pueda un poquitito entender. Por ejemplo, acá tenemos en el territorio de Judá, de la tribu de Judá, estaba también los fereceos y parte de los cananeos viviendo, ¿cierto? En los cuales ellos tenían que tomar. En el territorio de Efraín también habían algunos cananeos. Pues en el territorio de la tribu de Zabulón, que es ese moradito que estaba un poco más arriba, todavía seguían viviendo, ¿cierto? Algunos cananeos que estaban de Enquiltrón y de Nalahal, ¿ya? Están ahí en esta tribu y así sucesivamente. Algunos, ¿cierto? Fueron igual conquistados por los israelitas y los sometieron, por decirlo de alguna forma, a vivir como esclavos, ¿cierto? Así que ahí están, aquí en la tribu de Judá también está lo que en algún momento también incluso el mismo Moisés le había ofrecido a Caleb, ahí que es la tierra de Hebrón, ¿ya? Mila nos comentaba que el libro de los jueces se divide como en 3 partes. En el prólogo del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 6, luego el cuerpo del capítulo 3, verso 7 al capítulo 16, y después tiene un epílogo del capítulo 17 al capítulo 21. Mirla el otro día nos hablaba sobre el prólogo, ¿cierto? Ella abarcó del capítulo 1 al capítulo 3, verso 6, en donde ella nos decía que este libro nos presentaba un escenario histórico, ¿ya? En donde estaban sucediendo los hechos, y también nos hablaba de la conquista incompleta de la tierra prometida. Mirla nos comentó esto el otro día, y hoy nosotros vamos a ver parte del cuerpo entonces de este libro. No vamos a alcanzar a abarcar todo, pero sí vamos a ver hartas cosas, pero no lo vamos a ver todo porque la verdad es que es muchísimo, ¿ya? Así que comenzamos entonces. Para poder introducirnos de lleno, yo tomé algunos versículos del capítulo 2 del libro de Jueces y se los voy a leer. ¿Qué dice? Jueces 2, 10, 12a. Después de que murieron todos los de esa generación, recuerden que estuvo el pueblo de Israel, ¿cierto?, vagando por 40 años en total en el desierto. Ahí murió una generación y después pasó otra generación al otro lado del río Jordán, ¿cierto? Una generación distinta, pero estuvo
Josué gobernando el pueblo de Israel por muchísimos años, y en este tiempo también, después de esta muerte de Josué, vino una nueva regeneración, por decirlo así, de la generación del pueblo de Israel, y creció otra, la cual no conocía muy bien al Señor, ni recordaba todas las cosas poderosas que él había hecho, ¿cierto? Porque recuerden que las generaciones solamente vivían por lo que los padres le contaban, ¿ya? Entonces no era algo que ellos tenían como tan presente o como tan como guardado en el corazón, porque cuando uno le cuentan las cosas no es lo mismo que cuando uno las vive, ¿ya? Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Entonces abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Ya Mila nos comentaba que el pueblo de Israel vivió en este proceso valga la redundancia, un proceso cíclico ya de pecado, en donde se olvidaban de Dios, pecaban, luego se arrepentían, luego se acordaban del Señor y rogaban al Señor misericordia, el Señor los perdonaba, los ayudaba, les entregaba un juez, luego este juez moría, el pueblo de nuevo pecaba, se olvidaba del Señor, luego lo pasaban mal, se recordaban del Señor, le pedían perdón, el Señor los perdonaba, y así sucesivamente vivían un proceso cíclico ya el pueblo de Israel por un tiempo, ¿cierto? Ya, continúo entonces leyendo, donde dice: cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de presión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Yo acá les puse esta tabla, ya donde está lo que la Mila nos explicaba un poco, como los jueces mayores y los jueces menores, ¿cierto? Hay unos jueces que la Biblia dedica como más capítulos o más versículos, ¿cierto? Para comentarnos de estos jueces, y hay otros que ocupa muy poco versículo o muy poco espacio, como por ejemplo el mismo Samgar, que ocupa un solo versículo para hablar de este juez. Ya, así que nosotros hoy día vamos a ver lo que vendría siendo Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, y vamos a ver parte de la historia de Gedeón. Entonces nos vamos de lleno al cuerpo de este libro, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la historia de este primer juez, que es Otoniel. Ustedes van a encontrar la historia de este juez en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 7 hasta el verso 11. Ya es una historia que, si bien tiene como harto peso, en realidad tiene pocos versículos para poder leer en nuestra Biblia. Ya, este juez ya nace por el olvido, como nos decía la palabra, del pueblo de Israel. Ya se olvidaron del Señor, ya, y hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y se olvidaron de Dios y de todo lo que Él había hecho, como decíamos anteriormente, que lo habían sacado de Egipto y todas las cosas, y comenzaron a servir entonces a los Baal, a los dioses corruptos, y a las imágenes de la diosa Cera. Entonces el Señor se enojó mucho contra el pueblo de Israel porque estaban haciendo las cosas mal, ¿ya? Y lo que hizo fue los entregó a las manos de este rey, que es el rey de Aram, que se llama Cusán Risataim. Ya lo entregó a las manos de este rey, y tuvieron entonces que estar bajo la esclavitud de este rey durante 8 años. Ya fue mucho tiempo. Y cuando estaban bajo la esclavitud de este rey, obviamente no lo estaban pasando muy bien. Y como no lo estaban pasando bien porque estaban bajo opresión, se acordaron del Señor. O sea, mientras lo pasan mal, se acuerdan de Dios. Cuando están bien, se olvidan de Dios. Entonces, ellos clamaron al Señor y le pidieron que levantara un libertador
Y el Señor entonces levantó a este hombre que es Otoniel, y él es hijo de Cenaz, ¿ya? Y Cenaz es el hermano menor de Caleb, por lo tanto Otoniel es de la generación o de el clan de Caleb, ¿ya? Así que es sobrino de este hombre, ¿ya? Y la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y comenzó a ser juez sobre Israel, ¿ya? Y entró en guerra contra este rey de Aram, ¿ya? Que se llama Husam Risataim, y el Señor entonces le dio la victoria al pueblo de Israel sobre este rey, ¿ya? Y hubo paz en la tierra durante 40 años, ¿ya? Pero luego murió Otoniel y entonces de nuevo el pueblo se fue olvidando de todas las cosas, pero hubo al menos paz durante 40 años. Luego se levantó un nuevo juez, vamos a ver el segundo juez, ya, que se llama Ahod, ya. De nuevo el pueblo de Israel, ya, poco juicioso, se puso a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿ya? Así que no tenían nada que hacer, que se le ocurrió andar haciendo tonteras. Empezaron a hacer de nuevo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a este rey que se llama Eglón, y este rey es de Moab. En vez de no darle ejército, lo fortaleció, ya, porque yo creo que obviamente el Señor también se enoja contra el pueblo de Israel de tan porfiado que es. Ya cuando nuestros hijos hacen cosas malas uno se enoja, obviamente igual uno los ama, después tiene misericordia, pero cuando están haciendo cosas malas uno igual se enoja. Entonces me imagino que tiene que haber sido así. Entonces el Señor igual fortaleció a este rey, ya, porque ellos habían hecho las cosas mal ante el Señor, ante los ojos de Dios, ya. Y entonces Eglón salió contra los amonitas y los amalecitas y salió a pelear entonces contra el pueblo de Israel, ya. Y los israelitas entonces tuvieron que servir a este rey que era muy muy gordito por 18 años, ya. Entonces, ahí como ya estaban tantos años bajo la esclavitud de este rey, ya, hay que no es nada muy simpático como ve el dibujito, los israelitas entonces se acordaron de Jehová, el Dios de sus antepasados, y se pusieron de nuevo y a clamar al Señor que por favor levantara un libertador o que hiciera algo, porque ya no querían seguir bajo la esclavitud de este rey gordito, de este rey Eglón, porque lo estaban pasando mal. Entonces el Señor les entregó entonces al hijo de Gera, ya que es de la tribu de Benjamín, y les entregó entonces a este nuevo juez llamado Ahod, ya. Lo que tiene de como de recalcada la palabra para conocer un poco a este hombre, ya en vez de decir, no sé, que era alto, que era bajo, que era rubio, que era moreno, que era, no sé, de ojos claros, no sé qué, lo que da como señal de la cualidad de este hombre es que era zurdo. ¿Ya? Aquí lo importante, más que cualquier otro rasgo físico, lo que era importante para este suceso es que él era zurdo, ¿ya? Y lo que hizo entonces este hombre, ya este nuevo juez, él le sacó filo un puñal por los dos lados, ¿ya? Y se lo puso ahí, se lo ciñó debajo de su vestido en la pierna derecha, ¿ya? Y él lo que hizo fue llevarle un presente entonces al rey Eglón, ¿ya? Que este hombre dice la palabra que era súper gordito, que era bien así como grueso, fortachón, ¿ya? Y cuando le fue a entregar el presente, se lo entregó y todo, y después se despidió, hizo así como, ¿verdad que yo te traía un mensaje? Ya fue y le dijo, oye, yo te tengo un mensaje, ya tengo un mensaje de Dios para ti. Entonces, cuando Ahod le dijo que él tenía un mensaje de Dios para él, lo que él hizo fue sacar a toda la gente que estaba, porque les quería escuchar este mensaje, y hizo que se fueran todos, y se levantó de su silla donde estaba sentado y se fue a escuchar la palabra que él tenía entonces este juez de Dios para él. Y cuando fue entonces a acercarse a él, ahora lo que hizo, con su mano izquierda, ya porque era zurdo, con su mano izquierda sacó de su muslo derecho, del lado derecho de su pierna, sacó esta daga, este cuchillo, este puñal que le había hecho con filo por los dos lados, y viene y le metió este cuchillo al rey
así engañado en el vientre. Y la palabra dice de que como él era tan gordito, no sacó el puñal, sino que lo enterró tan profundo que incluso se le llegó a salir estiércol a este rey. Así que imagínense. Y lo que hizo Ahod se puso a correr, como uno dice, como malo de la cabeza. Se arrancó, se puso a correr y él cerró la puerta por dentro para que nadie fuera a entrar y siguió entonces arrancando por todos lados, por la letrina, dice la palabra, que él se fue. Y cuando los criados trataron de entrar, porque dijeron, se está demorando mucho, parece, el lado de entregar el mensaje y no se escucha ruido ni nada, entonces vamos a ver qué pasó. Y cuando trataron de entrar, se encontraron con que estaba el rey muerto, ¿ya? Estaba muerto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Ya? Aquí hay una victoria dentro de todo porque este rey estaba muerto, pero también Ahod, lo que él hace cuando él sale de ahí, ya cuando él sale de la casa de este rey, él se va hasta donde estaban los israelitas y le dijeron ya que había que destruir todo y, y, eh, cuando él entonces sale de ahí corriendo, se va hasta los israelitas y él toca un cuerno, ¿ya? Él toca un cuerno entonces en el monte que estaba ahí en Efraín y los hijos de Israel que estaban ahí medio escondidos, porque obviamente le temían a este rey, empezaron a descender y se fueron entonces todos siguiendo al juez Ahod y ellos mataron a todos los moabitas, ya como 10.000 hombres más o menos, los mataron a todos, no dejaron a ninguno con vida, ya, así que los israelitas tuvieron la victoria. Entonces atacaron a los moabitas, aquí dice la palabra, y mataron a unos 10.000 de sus guerreros más fuertes y robustos, y no escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día, y hubo paz en la tierra durante 80 años. O sea, ya hemos avanzado bastante en la historia, ¿ya? Porque estuvo aquí primero conquistando, entonces, primero Otoniel, ¿cierto? Por 40 años hubo paz, luego estuvieron 18 años bajo el mandato de este rey gordito, así que ahí ya fuimos avanzando rápido y luego nos dice que hubo paz durante 80 años, o sea avanzamos como 150 años más o menos, avanzamos rápidamente los años en la historia. Después, esto es todo lo que aparece sobre este tercer juez, ya un solo versículo, ya, que dice exactamente así: después de Ahod, o sea, de el juez anterior, vino este juez que se llama Samgar. Lo que conocemos es que es hijo de Anat, ya, y quien rescató a Israel. Y nos cuenta la historia, la palabra, que en una ocasión este juez, con una aguijada para bueyes, que yo busqué en el Google, que es algo parecido a la imagen que les puse acá, dice que en una ocasión mató a 600 guerreros filisteos con esta aguijada, ¿cierto? Porque él era temeroso de Dios. Pero aparte de eso, no conocemos más, y yo me puse como a buscar en internet un poco más de este juez para poder comentarles un poco, pero la verdad es que uno no encuentra nada, ¿ya? Así que esto es todo lo que nos dice entonces la Biblia sobre este tercer juez. Luego de Samgar viene Débora y Barak, ya la palabra los pone juntos, ya, pero es considerada Débora como la cuarta jueza sobre el pueblo de Israel, ya, ellos están juntos. Débora, ya más que, Débora, ella se sentaba bajo un árbol, ella a juzgar y aconsejar al pueblo de Israel. Esta también era profeta de Dios.
Pero otra vez más, como yo le decía, que la vida del pueblo de Israel era bastante cíclica porque mientras estaba gobernando el juez, ellos estaban bien, pero después el juez moría y de nuevo se olvidaban de lo que el Señor había hecho y empezaban otra vez a hacer las cosas mal ante los ojos del Señor. Así que otra vez el Señor, enojado, los vendió entonces a este rey de Azor que se llama Jabim, ¿ya? Y este rey lo que tiene es que tenía como su mano derecha a este comandante que se llama Sísara, perdón. Y el rey Jabim oprimió a Israel durante 20 años. Ya estuvo mal este pueblo durante mucho tiempo. Y los hijos de Israel estaban nuevamente mal, o sea, el pueblo de Israel estaba nuevamente mal bajo esta opresión, ya no le estaba gustando mucho lo que le estaba pasando. Entonces se acordaron nuevamente del Señor y clamaron a Jehová pidiéndole por favor ayuda, ya, porque este comandante era malo y aparte de malo tenía muchos guerreros, ya, y tenía alrededor de 900 carros de hierro así reforzados, ya, y era bien cruel y oprimía a los hijos de Israel, ya, porque era malo, pero con M mayúscula, así, bien cruel, bien malo, bien complicado, ya. Pero como le decía, el pueblo de Israel nuevamente se acordaron del Señor y clamaron a Dios, por favor, Señor, ayúdanos, 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 porque lo estamos pasando mal. Llevamos 20 años bajo la opresión de este rey, de este comandante tan malo, tan malo. Y el Señor, como Él es bueno, bondadoso, levantó entonces a esta mujer que era profeta, como yo les decía anteriormente, y esta mujer era Débora, ya Débora era esposa de Lapidot, y esta mujer era jueza y se acostumbraba entonces a sentar ahí bajo una palmerita, ya, y estaba ahí toda ella tranquila, ahí bajo esta palmera en el monte de Efraín, ya, y los israelitas iban, le pedían consejos, le hablaban, ella les decía las cosas, se iban, era como más o menos su vida, su rutina, por decirlo de alguna forma, y el Señor levantó a esta mujer y le entregó un mensaje para Barak. Y le dijo que él le iba a entregar entonces la victoria sobre Sísara, ya, él iba a entregar la victoria. Y entonces fue Débora hasta Barak, el comandante de los israelitas, y le dijo, oye Barak, el Señor te ordena a que tienes que reunir a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y él va a hacer que Sísara vaya hasta el río Sison junto a sus carros de guerra y también junto a sus guerreros, y allí Dios te dará la victoria. Ese es el mensaje que tengo del Señor para ti, le dijo Débora. Pero Barak, porfiado, Barak poniendo sus condiciones, le dijo, ya está bien, dijo, yo voy a ir, pero siempre y cuando tú vengas conmigo. Entonces Débora dijo, ¡ay, hombre! Débora le dijo, uy, este hombre porfiado, terco, como mula. Si le estoy diciendo que tiene que ir él para que el Señor le entregue la victoria y me pone condiciones. Entonces le dice, está bien, yo voy a ir contigo. Pero la victoria ya no va a quedar en tus manos. La victoria sobre Sísara va a quedar sobre las manos de una mujer. Y entonces yo he escuchado ya varias veces que cuando la gente predica llega hasta esta parte de la historia y le atribuye entonces, en base a lo que Débora está hablando, cómo le atribuyen la victoria a Débora, ¿ya? Cuando ella dice que la victoria quedará en las manos de una mujer, la gente a veces cuenta de que la victoria quedó en las manos de Débora, porque no siguen leyendo la historia, ¿ya? Nos siguen leyendo la historia más adelante y no es así, o sea, la victoria no queda en las manos de Débora. Así que cuando se fueron a la guerra, ya Débora le dijo, ya es tiempo, hay que ir a la pelea. Fueron a pelear entonces los israelitas, delante iba el comandante Barak y por el otro lado iba el comandante Sísara y todos los del pueblo entonces de este rey Jabim. Y Dios entonces le dio la victoria a los israelitas y los mataron a todos, ya no quedó ninguno con vida.
Pero Sísara, el comandante, se fue huyendo lejos, ya salió huyendo ahí de a pie, corrió y se topó con la tienda de una mujer ya llamada Jael. Y esta mujer era esposa de Eber, ya. Y entonces cuando llegó Sísara hasta ahí, él se sentía tranquilo, se sentía en paz, se sentía confiado, ya que al parecer había como una relación, entre comillas, como de amistad entre el rey Javín y entonces Eber. Entonces cuando llegó allá, Sísara se sintió como en tierra de amigos, se sintió tranquilo, y Jael entonces lo salió a recibir y le dijo: pasa, entra, descansa, ¿cierto? Le dio un poquitito de beber, ¿cierto? Le dio un poquitito de leche, le dio a tomar algo, le hizo sentar, que pasara, que descansara, que dijo: no te quedes en la puerta de la tienda, entra, que te vas a quedar ahí, aprovecha, descansa, mire cómo viene. Yo imagino que tiene que haber ido entre agitado, donde iba corriendo, todo cochino en base a la pelea, iba, yo creo que ahí todo pobrecito, demacrado, ¿cierto? No iba nada tan entero como yo les puse aquí en la foto. Entonces ella lo hizo entrar, y cuando él ya se sintió como seguro, ya tranquilo, se puso a dormir. Y cuando él se puso a dormir confiado, ¿qué hizo esta mujer, ya la esposa de Eber? Pescó ella en completo silencio un martillo y una estaca y se las clavó en la sien a este comandante Sísara y lo mató. Así que ahí quedó tirado en el suelo y murió ahí mismo. Entonces, efectivamente, por lo que nos dice la palabra en Jueces capítulo 4, la victoria quedó en las manos de una mujer, pero no fue en las manos de Débora, sino que fue en las manos de la esposa de Eber llamada Jael, ¿cierto? Porque ella fue quien le dio la muerte entonces a este comandante Sísara. Y la palabra después nos comenta en todo el capítulo 5 que Débora con Barak, ellos entonces empiezan a cantar, ya entonan un canto en adoración y agradecimiento a Dios por todo lo que había hecho, ¿cierto? A favor de ellos. Y aquí entonces ellos entonando su canción ocupan todo este capítulo 5 del libro de Jueces, pero termina diciendo que después hubo paz en la tierra durante 40 años más, ¿ya? Nos vamos entonces al quinto juez, ya yo le dije que no íbamos a terminar de ver toda esta historia. Nos vamos entonces a quedar con este quinto juez llamado Gedeón, el cual ustedes encuentran su historia a partir del capítulo 6 del libro de Jueces, ¿ya? No ocupa un solo capítulo, tiene varios capítulos esta historia, ¿ya? Así que nosotros vamos a ver parte, o sea, no ocupa 10 capítulos, no, pero sí ocupa algunos capítulos de este libro, la historia de Gedeón, ¿ya? Yo creo que nosotros hemos escuchado hartas veces la historia del vellón de lana, que si está mojado, que si está seco, que no sé qué, que es como lo que nosotros hemos escuchado de Gedeón, pero en realidad es parte de la historia de este hombre. Pero el Señor ya le venía mostrando a Gedeón su bondad, su misericordia anterior. No solamente fue como lo primero que Dios le demostró de que era Dios que le estaba hablando, sino que ya le había mostrado otras señales de que Dios le estaba hablando, que Él lo había escogido para llevar rescate y salvación al pueblo de Israel. Ya, pero Gedeón me salió medio porfiado, medio terco, y le pidió demasiadas señales a Dios, ya, dentro de las cuales también está esta muy conocida. Entonces, comenzamos a comentar un poquitito sobre esta historia para que ustedes conozcan de Gedeón. Ok, entonces, otra vez los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor para variar, ¿ya? Y el Señor entonces lo que hizo fue entregar a los israelitas a las manos de los madianitas, ¿ya? Porque ya los tenía aburridos, a las manos de los madianitas, y fue por 7 años, ¿ya? Fue por harto tiempo.
Los madianitas eran bien crueles, bien malos, ya, bien malvados, ya, así que los israelitas les tenían mucho miedo y ellos se escondieron, ya, hicieron como unas casitas en los montes, las cuevas, ya, y en lugares, así dice la palabra, como fuertes, fortificados, ya, se hicieron unas casitas ahí porque estos madianitas eran bastante malos y les robaban, o sea, cada vez que los israelitas plantaban o hacían algo, venían entonces los madianitas y les saqueaban todo, ya, los madianitas y los amalecitas, perdón, les saqueaban todo, les robaban todo, al punto que los israelitas se morían de hambre porque no les dejaban nada, o sea, venían con bombo y petacas, como se dice, o sea, con animales, con todo, y se robaban la comida, se robaban los utensilios, se robaban los animales, se robaban todo. Entonces los israelitas ya le tenían miedo a los madianitas y a los amalecitas y se fueron entonces a hacer estas cuevitas o estas tabernas, ya estas casitas, estos lugares fuertes, fortificados en los montes, a causa entonces del miedo que le tenían a los madianitas, ¿ya? Yo ahí les puse, ¿por qué hicieron estas cuevas? Por eso fue, porque estos madianitas eran malitos, malulos, ¿ya? Yo aquí les puse como uno asterisco abajo, ya como una nota al margen, como yo digo, ya que los madianitas eran descendientes entonces de Cetura, ya no sé si ustedes se acuerdan quién es Cetura. Cetura fue la esposa que tuvo Abraham después de Sara, ya, y esta esposa, en realidad la Biblia tampoco no habla tanto de ella, porque dice que después Abraham se casó con Cetura, tuvo más hijos y la verdad es que no le dio mucho a esta gente porque él tenía su mirada puesta en el Señor y en su descendiente, ya en su hijo, del cual iba a venir entonces la descendencia que el Señor le había prometido a Abraham. Entonces los madianitas son descendientes entonces de Cetura y de Abraham. Dentro de esto también son parte, ¿cierto?, de esto de la multiplicación. ¿Ya? Y los amalecitas ya eran descendientes de Esaú. Ya, no sé si ustedes se acuerdan quién era Esaú. Esaú era hermano de Jacob, ¿ya? Y entonces Esaú tenía un hijo que se llamaba Amalek y de ahí entonces vienen los amalecitas, ¿ya? De ahí nace entonces estas tribus que eran malo y le hacían la vida imposible a los israelitas y le robaban todo y hacían que estos se murieran de hambre. Entonces los israelitas se acordaron que tenían un Señor, un Dios, ¿ya? Y les pidieron ayuda al Señor porque ellos ya estaban angustiados a causa de todo lo que ellos estaban viviendo y el Señor les mandó primero un profeta, ¿ya? Y este profeta les llevó un mensaje y les dijo, recuerden que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la esclavitud desde allá de Egipto, ¿ya? Y le empieza entonces a recordar lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Y le recuerda de que él siempre iba a estar apoyándolo y entonces iba a estar siempre como sacando a los enemigos de sus tierras porque él se le había prometido y les recordó entonces como las cosas que él había prometido al pueblo de Israel, que no se olvidaran de las promesas, por mucho que a lo mejor ellos no hubiesen estado en ese tiempo. Ellos conocían de esto a causa de que sus antepasados siempre entonces le estaban contando todo lo sucedido, que fue parte de las órdenes que el Señor le había dado desde Moisés en adelante, que ellos siempre tenían que ir pasando como la historia de generación en generación, ¿cierto? Entonces Dios le vuelve a decir, o sea, yo soy el Señor tu Dios, yo soy, ¿ya? Entonces le dijo, no tienes que andar rindiéndole culto a otros dioses ni a nada, porque obviamente lo vas a pasar mal. Y por mucho que tú estés viviendo en tierra de otras personas, por mucho que ustedes estén viviendo en la tierra de los amorreos y de cuánta otra gente, no tienen por qué estar sirviendo a los dioses, ¿ya? Porque, o si no, yo me voy a enojar. Entonces, si ustedes lo pasan mal es porque ustedes no me hacen caso, ¿ya? Pero después se le aparece un ángel del Señor, ¿ya? Y según los estudiosos, ¿ya? Los estudiosos bíblicos, y por el relato también de la historia, nosotros acá entendemos que quien se le aparece realmente es Cristo, ¿ya? Cristo mismo.
Entonces se le aparece este ángel del Señor, o sea, Dios mismo, ya Cristo mismo, ya, y se le aparece entonces a Gedeón, y le empieza a hablar y le dice ahí, oye Gedeón, oye tú, a ti te hablo, hijo de Joás, oye tú, Gedeón, le empieza a hablar a Gedeón, este ángel entonces del Señor, Cristo mismo, como decía, se le aparece a Gedeón, y Gedeón estaba ahí trillando trigo, estaba como escondido en el fondo ahí de un lagar, estaba ahí ocupado, no estaba pescando mucho, estaba escondido porque no quería que los madianitas le fueran a quitar también lo que él estaba haciendo, ¿ya? Entonces, aquí le puse yo esta imagen. Entonces ahí estaba Gedeón haciendo lo del trigo, escondido para que no le fueran a robar. Y el ángel del Señor, ahí que se le había aparecido, le habla, oye tú, hey tú, guerrero valiente, hey tú, guerrero forzado, valiente, a ti te hablo, el Señor está contigo. Y es como, ¿a mí? ¿Me hablas a mí? ¿A mí me dices guerrero forzado y valiente? Le digo, hey tú, Gedeón. Y él dijo, Señor, ¿tú me hablas a mí? ¿Ah? O sea, hello, ¿a mí me estás diciendo varón forzado y valiente? ¿Acaso tú no sabes todo esto, lo que nos está pasando? ¿Ah? O sea, ¿por qué nos pasa todas estas cosas? ¿Ah? ¿Dónde están los milagros ya que nos contaron nuestro antepasado? O sea, ¿dónde están todas las cosas que mis papás me habían dicho? ¿Ya? Le dice, mira lo que nos está pasando. ¿Ya? Entonces empezó a Gedeón como a reclamarle un poquito aquí al Señor, ¿ya? Y dijo, o sea, mira lo que pasa, o sea, yo estoy aquí escondido porque los madianitas nos pasan robando. Entonces, cuando ahí Gedeón en su proceso de alegato y todo, el Señor en vez de decirle, oye, ya no sé, patú y no sé qué, y empezar como a responderle un poco estas preguntas que Gedeón le estaba diciendo, ¿ya? Porque así como, ¿por qué nos vino todo esto a nosotros? O sea, ¿por qué el Señor no le reclama, no le dice nada, sino que le dice, oye, anda tú con tu fuerza a pelear y a rescatar al pueblo de Israel de los madianitas, porque yo soy quien te envía. Así como, ya, déjate de estar aquí hinchando, o sea, no le fue respondiendo a las preguntas, sino que anda porque yo soy quien te envía. Pero Gedeón, por eso yo le decía, eso lo del vellón no es lo primero, sino que Gedeón le dice, o sea, ya, si se supone que tú eres Dios y tú me estás mandando y que yo voy a ir valiente a pelear contra todo esto, ya, demuéstramelo, ya, ¿cómo voy a poder yo rescatar a Israel? Si yo soy el peor, o sea, mírame, yo soy, no sé, el más joven de mi familia de la tribu de Manasés, no sé, somos como los peorcitos, yo soy el menor de mi familia, el que no tiene importancia en la familia, o sea, este hombre se creyó todo lo que la gente le había dicho, o sea, que él era lo peor, porque por lo general uno a veces comete el error de hacerse como una autoimagen o autorreferencia, perdón, de lo que la gente a uno le dice, ¿ya? A veces a uno le dicen tantas veces que uno es pesado o tiene un mal carácter que a veces uno no, mejor no lo cree así, pero que la gente te lo dice tanto que a veces uno dice, oh sí, yo soy pesado. O a veces la gente te marca tanto con algo que tú no puedes, que al final uno se cree tanto que no puede, que es como si, ¿verdad? Yo no puedo. Y a lo mejor en algún momento uno pensó que él era capaz de hacer ciertas cosas, pero la gente te marca tanto, te ningunea tanto que uno a veces se cree eso. Entonces a esto le pasó a Gedeón. Ya él estaba ahí sacudiendo el trigo, se le aparece el Señor, le empieza a entregar una palabra y el Señor le tiene toda la fe porque el Señor no lo ve como la gente lo ve, sino que el Señor lo ve, ¿cierto? Como Él lo diseñó, como Él lo creó. Entonces le dice, varón esforzado y valiente, anda con tus fuerzas. Y él le dice, o sea, yo soy el menor de mi clan, o sea, mi clan, el más débil de la tribu de Manasés, yo soy el de menos importancia en mi familia. Y él dijo, pero yo voy a estar contigo, tú vas a destruir a los madianitas,
¿ya? Y los vas a destruir como si estuvieras peleando con un solo hombre, no con una generación entera, con un escuadrón completo, sino como si fuera un solo hombre. Ya, entonces ahí Gedeón le dice, ya, o sea, si de verdad yo cuento con tu favor, muéstramelo, dame una señal, ya, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva, yo voy a ir y voy a hacer una ofrenda y tú quédate aquí. Y el Señor le dijo, sí, anda nomás que yo aquí me voy a quedar, cuando tú regreses, aquí voy a estar. Entonces se fue Gedeón, ya, eh, hasta su casa a preparar una ofrenda, pan sin levadura y carne de cabrito, ¿sí? Se fue a preparar todo esto y regresó entonces hasta donde estaba el Señor y efectivamente lo estaba esperando. Y cuando llegó ahí, el Señor tocó la carne y el pan, ya con la punta de una vara que él tenía, y esta se calcinó entera. Vino un fuego y lo consumió todo, ya. Así que todo lo que Gedeón había llevado ante este ángel del Señor o hasta donde Cristo mismo fue consumido completamente. Entonces cuando Gedeón se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo, ay, de verdad, tú eres el Señor. Y ahora más encima yo te vi cara a cara, o sea, estoy condenado, me voy a morir, dijo Gedeón. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Le dijo, no tengas miedo porque no te vas a morir. ¿Ya? Aquí te puse estos monitos, ¿ya? Bueno, el Señor esa misma noche siguió hablando con Gedeón y le dio una orden. Le dijo que él tenía que tomar el segundo toro del rebaño de su papá, ¿ya? Este toro tenía que tener 7 años y él lo que tenía que hacer era derribar el altar que el papá había construido en adoración a Baal, ¿ya? Que lo tenía que derribar, tenía que cortar el poste que también se había dedicado hasta diosa Acera, que yo aquí les puse ahí una fotito, ya cuando ustedes escuchen la palabra de la diosa Acera es la misma diosa Astarot, ¿ya? Entonces le dijo que tenía que entonces destruir esto y después más encima ahí mismo tenía que construir un altar dedicado al Señor, ya en el santuario de donde habían estado esto, ahí en la cima tenía que construir entonces este santuario de piedra y tenía que ser con mucho cuidado y tenía que sacrificar este toro que le había dicho que tenía que apartar del rebaño de su papá, ya lo tenía que entonces sacrificar eh, en este altar, ¿ya? Y Gedeón entonces hizo todo lo que el Señor le había mandado. Entonces ahí se puso a destruir todas estas cosas y Gedeón entonces llevó a 10 de sus criados e hizo todo lo que el Señor le había ordenado, ¿ya? Ya, ahí yo les puse a fotito ahí de estas personas reclamando porque al, empezó a llover a la mañana siguiente, ya, entonces cuando empezaron a despertar los habitantes entonces de esta ciudad, se dieron cuenta que ya no estaba el altar de Baal ni el altar de la diosa Cera o de la diosa Astarot, que esto estaba todo derribado y que más encima había como este nuevo altar dedicado al Señor, y ya habían construido un nuevo altar aquí. Entonces todos fueron, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Más encima hay un resto de un toro quemado, sacrificado, ¿qué pasó? Entonces todos los habitantes empezaron a preguntarse quién hizo esto, qué pasó aquí. Entonces ellos empezaron a preguntar por aquí, por acá, ¿cierto? Y por lo general siempre hay alguien mirando. Entonces dijeron, alguien sopló, llevó el chismecito, el cagüín, alguien llevó el secreto y dijo, oye, yo viajé de Ona haciendo todo esto, ¿ya? No es por ser sapo, no es por ser copuchento, ya no es por estar, por ser difamador, pero yo viajé de ONA aquí que estaba haciendo estas cosas. Entonces, cuando se enteró el pueblo que Gedeón había hecho toda esta cosa, ya
se fueron obviamente a reclamarle y llegaron hasta la casa del papá de Gedeón, que se llamaba Joás, y cuando llegaron allá empezaron entonces a decir que por qué había pasado todo esto, porque Gedeón había hecho todo esto, pero el papá de Gedeón dijo, a ver, paren aquí un poquito, ya, no empiecen aquí a estar aquí como gritando a esta muchedumbre de gente, no empiecen, o sea, el papá de Gedeón le dijo, ustedes, ¿por qué defienden tanto a Baal? ¿Por qué entonces están tanto aquí como defendiendo a este dios Baal y a esta diosa Acera? ¿Ya? Empezó, a ver, ¿quién es Baal? Si ustedes creen que Baal es tan genial, entonces que se defienda él solo, que se defienda él solo. Entonces, si de verdad Baal es un dios, que se defienda solo y que vuelva a construir entonces su altar y no sé, que algo pase. ¿Ya? O si no, que destruya al que le vino a destruir su altar. Entonces, el papá de Gedeón lo defendía a Gedeón, y aparte fue como, a ver, si Baal es tan genial, entonces que haga algo, pues. Y entonces a partir de ese momento la gente empezó a llamar a Gedeón como Jorobal, ¿ya? Y esto significa que Baal se defienda solito, o se defienda a sí mismo. Y aquí comienza entonces la historia tan conocida entonces del vellón de Lana, ¿cierto? Otra vez, ya sea, si el Señor recién aquí ya le había mostrado que él mismo le fue a hablar, que le calcinó esta ofrenda que Gedeón lo llevó, le mostró su poder y todo el asunto, pero así todo, Gedeón otra vez le dice, pucha, ya ver ya, no es que yo sea incrédulo, pero si realmente tú me estás llamando y me quieres usar para rescatar al pueblo de Israel, ¿me puedes por favor demostrar, no sé, a ver, de otra forma, a ver, supongamos, o sea, si de verdad tú me vas a usar, hagamos esto, yo voy a poner este vellón de lana aquí, ¿ya? Y esta noche, si esta lana ya está mojada y el suelo está seco, entonces yo voy a saber que tú me vas a ayudar a rescatar al pueblo de Israel. Y entonces el Señor hizo tal cual como Gedeón le pidió. Pero incrédulamente Gedeón le vuelve a decir, oye, ahora hagámoslo al revés, ya, hagámoslo al revés. Le digo, si por ejemplo, ya, la lana está seca y el suelo está mojado, a ver, parece que dije lo mismo. A ver, le dijo. Primero, la primera señal era que la lana tenía que estar mojada y el suelo seco. Ya, incluso esa noche creo que sacaron como de la lana que estaba tan mojada, que sacaron como un vaso de agua, una cosa así, por lo que cuenta la Biblia. Y a la noche siguiente fue al revés, la lana tenía que estar seca y el suelo mojado, ahí sí. Y Dios hizo tal cual Gedeón le pidió la señal, ya, pero una vez se tiende a ser tan incrédulo porque ya el Señor le había demostrado su poder, ahora de nuevo con el vellón de lana le había demostrado su poder, ¿cierto? Pero Gedeón ahí siempre pidiendo señales. Entonces Gedeón y su ejército ahí se levantaron tempranito, ya que el Señor le había demostrado que él estaba ahí. Se levantaron tempranito y el Señor le dijo a Gedeón, ya sabes que parece que demasiados guerreros, ya son muchos, me da la impresión que hay demasiado aquí. Así que estaba pensando, le dijo el Señor a Gedeón, que como hay demasiados guerreros, yo pienso que si yo dejo que vaya con todos estos guerreros a pelear, yo creo que los israelitas van a decir, ¿saben qué? Ganamos porque éramos demasiados. Entonces, yo pienso, le dijo el Señor a Gedeón, lo que vamos a hacer, no van a ir a pelear todos. Tú tienes que decirle al pueblo que todo el que le falta un poquito de valentía, el que no está tan seguro, el que tiene un poquito de miedo, que mejor aborte al tiro la misión, que se quede aquí, ¿ya?
que no se le ocurra estar en el monte y que mejor se vayan para su casa. Así que 22.000 guerreros ya no tenían tanta valentía y se devolvieron para la casa. Así que solo quedaron 10.000 guerreros dispuestos a pelear. Así que no eran nada muy valientes, eran medios cobardes. Eran medios cobardes. Así que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Estaba pensando que todavía son demasiados guerreros. Me parece que todavía hay muchos. Yo pienso que 10.000 guerreros es como harto. Yo sigo pensando que si van estos 10.000 guerreros a pelear contra los madianitas, van a pensar que si ganan va a ser por su fuerza. Así que mejor tú vas a hacer que ellos desciendan al manantial y yo los voy a poner a prueba, porque no voy a hacer que estos vayan todos contigo. Y voy a decidir quién va y quién no va. Así que Gedeón hizo que todos los guerreros bajaran hasta el agua donde el Señor le había dicho. Y el Señor le dijo, mira Gedeón, tú lo que vas a hacer es vas a dividir a los hombres en dos, ¿ya? Vas a hacer dos grupos. En un grupo tú vas a poner a todos los hombres que beban el agua, así, en sus manos, lamiéndola como un perrito. Ya, y en el otro grupo vas a poner a todos los que se arrodillen para beber el agua directamente ahí del arroyo. Entonces, así lo hizo Gedeón y solo 300 hombres ya bebieron el agua así con las manos, como los perritos, y los otros se arrodillaron para beber el agua así con la boca directo del arroyo. Así que ahí el Señor le dijo a Gedeón, ya, con estos 300 hombres entonces vaya a ir a rescatar el pueblo de Israel y yo te voy a dar la victoria sobre los madianitas, porque tantos hombres eran muchos, ya no iban a estar estorbando en vez de ser ayuda. Así que el Señor entonces le dijo a Gedeón que con eso bastaba. Y entonces al resto lo mandó directo para su casa porque no necesitaban tanto hombre y se quedó solo con 300 hombres. El resto para la casa. Así que Gedeón se fue con su montonera de hombres, con estos 300 hombres, se fueron directamente hasta donde estaba el campamento de los madianitas, ¿ya? Y ellos se establecieron abajo donde estaban, ya para poder entonces estarlo vigilando. Entonces esa noche cuando llegaron entonces a donde estaban los madianitas, el Señor le habló nuevamente a Gedeón y le dijo que se levantara y que fuera entonces hasta donde estaban los madianitas acampando, porque como él le había dado la victoria, necesitaba que él, el que fuera a mirar, porque no quería que tuviera miedo de atacar a los madianitas, entonces necesitaba que bajara hasta donde estaban los demás y que fuera con el siervo de Gedeón que se llamaba Fura. Entonces se fueron y Dios le dijo, anda y escucha lo que dicen los madianitas para que puedas cobrar ánimo. Así que Gedeón se fue con Fura hasta donde estaban los madianitas y cuando llegaron ahí ya escucharon que estaban entonces hablando dos hombres. Un hombre le estaba contando un sueño a otro hombre y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño y en el sueño yo veía que un pan así de cebada bien grande venía rodando así como pum, 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 cuesta abajo hasta donde estaba nuestro campamento y entonces este pan golpeaba la carpa y la volteaba y la aplastaba por completo. Entonces el compañero le dice, ¿sabes qué? Estamos perdidos. Tu sueño tiene un solo significado, que Dios le va a dar la victoria a Gedeón, al hijo ese del Joás, el que nos fue a retar, el que fue a retar. Se le dio entonces la victoria a Gedeón, a los israelitas. Entonces la victoria va a quedar sobre ellos. Así que, ¿sabes qué? Estamos perdidos. Eso fue lo que le respondió ahí el hombre. Así que cuando Gedeón oyó el sueño de este hombre y la interpretación que le estaba dando el amigo, a él no le quedó otra cosa ya como ya tanta confirmación de parte del Señor, así como la tercera es la vencida,
que se tiró al suelo y se puso entonces a adorar al Señor por lo que estaba escuchando. Fue como ya, ahora sí que creo. Así que se fue de regreso al campamento donde estaban los israelitas esperándolo y se puso a gritar, levántense, 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 porque el Señor nos dio la victoria sobre este pueblo, sobre los madianitas, así que levántense, levántense, Señor nos va a ayudar, vamos a salir victoriosos. Así que ya, tengo un plan. Y vino y dividió a sus 300 hombres en 3 grupos de a 100, ya hizo 3 grupos de a 100, y le dio entonces a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro, ya con una antorcha prendida adentro, o sea, con una antorcha adentro, ya, y le dijo que tenían que fijarse de lo que él hacía, ya, y tenían que copiarle, y cuando él llegara hasta el límite donde estaban los madianitas y acampando, tenían que hacer lo mismo que él hacía. Entonces, cuando Gedeón y el grupo que él iba a llevar, porque acuérdense que hizo 3 grupos, ya, entonces cuando él y sus 100 hombres ya tocaran los cuernos de carneros que llevaban, el otro 2 grupos de 100 tenían que hacer lo mismo, ya, y tenían que gritar por el Señor y por Gedeón, tenían que gritar. Entonces, cuando ya era pasadito de la medianoche, después de como el cambio de guardia de los madianitas, Gedeón con sus 100 hombres, con su equipo, cuando llegaron entonces hasta el límite de los madianitas, ya entonces empezaron a tocar los cuernos del carnero y empezaron a romper entonces las vasijas de barro, y entonces los otros grupos empezaron a hacer lo mismo, empezaron a tocar los cuernos y a romper las vasijas ya, y empezaron entonces a gritar todos con la espada ahí en la mano, una espada por el Señor y también por Gedeón, ¿ya? Así como Gedeón le había dicho, ellos entonces empezaron a hacer. Entonces estos hombres que iban con Gedeón y también los madianitas y todos empezaron a hacer las cosas como el Señor había dicho que iban a suceder, ¿ya? Y los hombres de Gedeón entonces empezaron a tomar su puesto ya alrededor del campamento de los madianitas, y los madianitas empezaron a correr de un lado a otro, empezaron a tener pánico y gritaban porque tenían mucho miedo, ¿ya? Y empezaron a correr, empezaron ellos a hacer, porque veían como eran pocos hombres los de Gedeón, ya, porque el Señor encontró que 30.000, no sé, un montón de hombres era mucho, entonces eran 300 nomás, 300 hombres, así más separados, pero el Señor estaba con Gedeón y los madianitas entonces se confundieron y vieron como tanto así como gente, y ellos empezaron entonces a tratar de huir y todo. Y cuando entonces estos hombres israelitas empezaron a tocar estos cuernos de carnero, el Señor entonces empezó el Señor hizo que los madianitas empezaran a pelear entre ellos mismos, ¿ya? Y se empezaron entonces a matar entre ellos mismos porque estaban confundidos. Y los que fueron quedando con vida y los que fueron huyendo, ya Dios también entonces hizo que Gedeón mandara a buscar a Neftalí, ya a los de la tribu de Neftalí, a las tribus de Aser y a la tribu de Manasés, ya, y que se reunieran entonces para poder cazar a esta gente que se empezaron a arrancar. Y Gedeón lo que hizo fue empezar a mandar mensajeros por toda la zona de Efraín, ¿ya? Entonces empezó a reunir a los guerreros de Neftalí, de Aser, de Manasés y de Efraín, ¿ya? De estas 4 tribus, y empezó a decir que entonces atacaran a los madianitas, que lo detuvieran, que no dejaran que se arrancaran, que se fugaran, que los detuvieran, ¿ya? Para que entonces los pudieran matar. Así que los hombres de la tribu de Efraín hicieron lo que Gedeón le había solicitado, lo que Gedeón había dicho, y atraparon entonces a Oreb y a Zeb, ¿ya? Que estos eran los comandantes de los madianitas, y los mataron, ¿ya? Mataron entonces a Oreb, ¿ya? Y a Zeb, los mataron, ¿ya? Y no dejaron de perseguir a los madianitas hasta que acabaron con
todos los madianitas, o sea, no quedó ninguno vivo. Los que no se mataron entre sí, que huyeron, esto entonces lo alcanzaron, los detuvieron, los mataron entonces a sus comandantes. Y los israelitas lo que hicieron, le llevaron la cabeza de los comandantes de los madianitas, o sea, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb hasta Gedeón, ya quien estaba entonces ahí a la orilla del Jordán esperando. Y yo voy a llegar entonces hasta este capítulo, el capítulo 7 del libro de Jueces. Ya no voy a avanzar más, si bien la historia de Gedeón continúa, yo no voy a seguir por una cosa de tiempo, ¿ya? Pero Mirla nos va a continuar entonces relatando en la clase del miércoles la historia de Gedeón, de su hijo, y avanzar lo más que pueda, supongo, ¿ya? Así que muchas gracias por conectarse a la clase de hoy y espero esta clase sea de mucha bendición para ustedes. Recuerden estar leyendo la Biblia, que nosotros tratamos de contarle lo mejor que podemos, ¿cierto? De relatarles un poco la historia para que para ustedes quede más clara, pero ustedes lean su Biblia y reafirmen lo que nosotros le estamos comentando a través de la palabra del Señor. Muchas gracias y que tengan una buena semana.